Era la noche de Halloween y la luna arrojaba un brillo espeluznante sobre las lápidas del cementerio Ravenhill. Mis amigos y yo, impulsados por la emoción de las vacaciones, nos reunimos en el cementerio buscando una descarga de adrenalina para complementar el aire frío del otoño. Habíamos traído una tabla Ouija con la esperanza de comunicarnos con los espíritus para sentir emociones y escalofríos. Mientras nos acurrucábamos alrededor del tablero, con nuestro aliento visible en el aire fresco, colocamos nuestros dedos sobre la planchette, con el corazón latiendo con anticipación. El viento susurraba entre los árboles y el susurro de las hojas parecía resonar con susurros invisibles. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblorosa pero llena de una mezcla de emoción y temor. Al principio, la planchette no se movió e intercambiamos miradas nerviosas. Pero entonces, como poseído por una fuerza invisible, empezó a deslizarse por el tablero, deletreando palabras que no podíamos comprender. Sufrir. En. Silencio. El mensaje nos provocó escalofríos. Nuestra excitación inicial se convirtió en miedo y nos preguntamos si habíamos cometido un grave error al intentar comunicarnos con lo desconocido. Pero no podíamos parar ahora. La emoción de lo desconocido era demasiado atractiva y seguimos adelante, haciendo más preguntas con la esperanza de desentrañar el misterio. ¿Con quién estábamos hablando? ¿Fue un alma perdida que buscaba consuelo o algo más oscuro acechando en las sombras? La incertidumbre carcomía nuestras mentes, pero la curiosidad superó nuestro miedo. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera a nuestro alrededor parecía volverse más pesada y el viento adquirió un aullido inquietante. Nuestras preguntas se volvieron más desesperadas y las respuestas en la tabla Ouija se volvieron cada vez más siniestras. Sal ahora. La planchette se movía frenéticamente, como si alguien nos instase a salir, advirtiéndonos de un peligro acechando. El miedo se apoderó de nosotros y rápidamente retiramos las manos del tablero. ¿Es esto algún tipo de broma? Kevin, uno de mis amigos, se rió nerviosamente, intentando romper la tensión. Pero la inquietud persistió y pudimos sentir una presencia invisible acechando en las sombras. Se nos puso la piel de gallina y se nos erizaron los pelos de la nuca. Decidimos que era mejor irnos, recogimos nuestras pertenencias y nos dirigimos hacia las puertas del cementerio. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, los encontramos cerrados, impidiendo nuestra fuga. El pánico comenzó a invadirnos cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados dentro del cementerio. Las sombras parecieron oscurecerse y el silencio a nuestro alrededor se volvió sofocante. Necesitamos encontrar otra salida, dije, tratando de mantener la voz firme. Nos separamos, cada uno buscando una salida, pero el cementerio parecía girar y girar, llevándonos más profundamente hacia su corazón en lugar de hacia las puertas. Mientras deambulábamos sin rumbo fijo, las lápidas parecieron moverse y cambiar, desorientándonos aún más. El tiempo parecía perder significado y parecía como si estuviéramos atrapados en una pesadilla sin fin. Con cada minuto que pasaba, la inquietud crecía y no podíamos deshacernos de la sensación de ser observados. Las advertencias de la Ouija resonaban en nuestras mentes y nos preguntábamos si habíamos desatado algo malévolo. Finalmente, nos reagrupamos y nos acurrucamos para estar cómodos. Fue entonces cuando notamos una luz parpadeante a lo lejos. Desesperados por encontrar alguna señal de civilización, la seguimos, esperando que nos llevara a un lugar seguro. La luz nos llevó a un antiguo mausoleo, con sus muros de piedra desgastados por el tiempo. A medida que nos acercábamos, escuchamos débiles susurros provenientes del interior, que nos provocaron escalofríos. Con cautela entramos y lo que vimos dentro nos dejó paralizados de miedo. Las paredes estaban adornadas con símbolos ocultos y escritos crípticos. Las velas parpadeaban en un altar improvisado, iluminando una estatua de aspecto siniestro. El aire pareció espesarse y una presencia envolvió la habitación, haciéndonos sentir como si estuviéramos invadiendo algo sagrado o tal vez algo maldito. De repente, la habitación quedó a oscuras y escuchamos un gruñido grave y gutural.
La estatua comenzó a moverse, sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. El miedo nos consumía y sabíamos que teníamos que escapar. Cuando nos volvimos para correr, el mausoleo pareció girar y moverse, sus paredes se cerraron a nuestro alrededor. Gritamos, nuestros corazones latían de terror, cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados dentro de las mismas paredes de la tumba. Frenéticos, buscamos una salida, pero cada giro parecía llevarnos de regreso a la misma vista inquietante, los ojos brillantes de la estatua, ahora más cerca que nunca. Justo cuando sentimos que las paredes se acercaban a nosotros, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. El mausoleo pareció derrumbarse sobre sí mismo y nos sumergimos en la oscuridad. Cuando finalmente despertamos, nos encontramos tirados en el cementerio, el sol de la mañana proyectando su suave luz sobre las lápidas. No podíamos creer que habíamos escapado de esta terrible experiencia. Corrimos a casa, prometiendo no volver a incursionar nunca más en lo sobrenatural. La tabla Ouija permaneció en el cementerio, un recordatorio silencioso de los horrores que habíamos desatado. Hasta el día de hoy, no podemos explicar los eventos que ocurrieron esa noche de Halloween. Los recuerdos de ese cementerio embrujado y el espíritu malévolo que acecha en su interior atormentan nuestros sueños. Aprendimos por las malas que algunas puertas nunca deben abrirse y que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Halloween puede ser una época de emociones y escalofríos, pero ahora sabemos que algunos terrores son demasiado reales. Ahora, antes de comenzar a leer la siguiente historia, les deseo un muy feliz Halloween. Sería un placer si pudieras apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta en este video. Era la noche de Halloween y un escalofrío recorrió el aire mientras la luna colgaba baja en el cielo oscuro. Las calles de Hollow Rust, un pequeño pueblo en el corazón de Estados Unidos, estaban llenas de risas y emoción mientras los niños con trajes coloridos deambulaban de casa en casa recogiendo dulces. Pero en medio de la inocente juerga, un grupo de traviesos adolescentes tenía algo más oscuro en mente. Yo estaba entre ellos, uniéndome a la emoción de las bromas y travesuras de Halloween. Nuestro pequeño grupo estaba formado por Jake, el temerario del grupo, Megan, la traviesa mente maestra, Sam, el escéptico que nos acompañaba por la descarga de adrenalina, y yo, simplemente buscando pasar un buen rato. Nuestro plan inicial era bastante inofensivo, empapelar las casas y enjabonar los cristales de los coches, los trucos habituales del oficio. Pero a medida que avanzaba la noche, Megan nos susurró su última idea, con sus ojos brillando con picardía. ¿Qué tal si hacemos algo realmente espeluznante este Halloween? Vamos a destrozar una de las lápidas en el cementerio Hollow Rust, sugirió. Al principio dudé. El cementerio tenía un aura sombría y espeluznante, incluso durante el día, y la idea de aventurarme allí la noche de Halloween me provocó escalofríos. Pero a medida que aumentaba la presión de mis compañeros, acepté de mala gana, con la esperanza de impresionar a mis amigos. Con el corazón palpitando por la anticipación, nos abrimos paso por las calles oscuras y llegamos a la entrada del cementerio Hollow Rust. Las puertas de hierro forjado crujieron inquietantemente cuando las abrimos, y la luz de la luna proyectaba sombras inquietantes entre las lápidas. A medida que nos adentrábamos más en el cementerio, la atmósfera se hizo más pesada y una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Pero seguimos adelante, impulsados por una mezcla de miedo y emoción. Ahí, Megan señaló una lápida erosionada, el nombre casi ilegible. Mientras nos reuníamos, un escalofrío recorrió el aire y un silencio inquietante pareció envolver el cementerio. La lápida era vieja y desgastada, testimonio del paso del tiempo. Nuestras linternas iluminaron las inscripciones, revelando el nombre del difunto y su fecha de nacimiento y muerte. Jake sacó una lata de pintura en aerosol de su bolso y, con una sonrisa maliciosa, desfiguró la lápida con una etiqueta desagradable. La pintura en aerosol siseó en la noche tranquila, haciéndome estremecer de culpa. De repente, una extraña ráfaga de viento hizo crujir las hojas a nuestro alrededor y sentí una presencia mirándonos desde las sombras.
Mi corazón se aceleró mientras instaba a mis amigos a que se fueran, mi entusiasmo por la broma menguaba ante una entidad invisible. «Salgamos de aquí», susurré, pero mis palabras parecieron resonar siniestramente en el silencio. Antes de que pudiéramos huir, el suelo debajo de nosotros tembló y una niebla espectral se arremolinaba alrededor de la lápida que habíamos desfigurado. Una sensación de pavor se apoderó de nosotros al presenciar la inexplicable manifestación ante nuestros ojos. «¿Qué está pasando? ¿Es esto una broma?». Sam tartamudeó, su escepticismo vacilante ante lo sobrenatural. Como en respuesta, la niebla se solidificó en la forma de una figura espectral, vestida con prendas andrajosas. La aparición se deslizó hacia nosotros con una gracia etérea, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. ¿Quién se atreve a profanar esta tierra sagrada? La voz de la figura fantasmal resonó en nuestras mentes, provocando escalofríos por nuestras espinas. Estábamos paralizados por el miedo, incapaces de hablar o movernos. La broma había tomado un giro siniestro y nos encontramos atrapados en una escalofriante pesadilla que nosotros mismos habíamos creado. La figura fantasmal se acercó a Jack y su mano etérea se estiró para tocarlo. Una sensación de pavor se apoderó de mí, temiendo lo que podría pasar a continuación. Pero para nuestra sorpresa, la aparición fantasmal simplemente lo regañó. «Pagarás por tu profanación con culpa eterna», advirtió la figura fantasmal, su voz con un tono triste. Megan, que ya no sentía la emoción de hacer travesuras, pidió perdón y prometió enmendar sus acciones. La figura fantasmal la miró con una mirada de otro mundo y pudimos sentir su tristeza y su ira. Con una última advertencia, la aparición se desvaneció en la niebla, dejándonos temblando en la oscuridad. Rápidamente, salimos del cementerio, con el ánimo humillado y aterrorizado. A partir de esa noche, nuestras acciones nos atormentaron. El encuentro fantasmal nos había conmovido hasta lo más profundo y juramos no volver a profanar tierra sagrada ni jugar con lo sobrenatural. Halloween, una noche de trucos y golosinas, se había convertido en un escalofriante recordatorio de los peligros de llevar las bromas demasiado lejos. El cementerio nos había enseñado una lección que llevaríamos con nosotros por el resto de nuestras vidas. Con el paso de los años, seguimos siendo amigos, pero nunca hablamos de esa fatídica noche de Halloween. El recuerdo de la figura fantasmal y la culpa que habíamos sentido permanecían en el fondo de nuestras mentes, un recordatorio constante de la oscuridad que habita incluso en las bromas más inocentes. Y así, cada Halloween, cuando la luna sale en el cielo nocturno y los niños se ponen sus disfraces, recuerdo el escalofriante encuentro en el cementerio Hollow Rust. Un claro recordatorio de que algunas bromas nunca deben gastarse, porque las consecuencias pueden ser muy lejanas. Más aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. Como guardia de seguridad nocturna, había visto una buena cantidad de lugares espeluznantes. Pero cuando me asignaron mi primer turno en el cementerio la noche de Halloween, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. El cementerio estaba situado en las afueras de la ciudad, rodeado de densos bosques y envuelto en un inquietante silencio. Llegué al cementerio justo cuando el sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre las lápidas. El aire estaba lleno del aroma de las hojas en descomposición y la luna estaba baja, lista para proyectar su inquietante resplandor sobre la noche. Mi supervisor, un guardia de seguridad experimentado llamado Bill, me había advertido que en la noche de Halloween en el cementerio solían suceder cosas extrañas, pero lo descarté como mera superstición. Las primeras horas de mi turno transcurrieron sin incidentes. El cementerio parecía tranquilo y sin incidentes, con solamente el suave susurro de las hojas y el ocasional ulular de un búho rompiendo el silencio. Me mantuve ocupado patrullando el área, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas y revisando las cámaras de seguridad. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a escuchar ruidos débiles, casi como susurros llevados por el viento. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero los sonidos se hicieron más fuertes y distintos, haciendo que mi corazón se acelerara.
Enfoqué mi linterna hacia la fuente de los sonidos, pero el cementerio parecía vacío. Aún así, la sensación de que me estaban observando se intensificó y no podía evitar la sensación de que alguien, o algo, estaba acechando en las sombras. Mientras continuaba mi patrulla, noté un fenómeno inquietante: las lápidas parecían moverse y moverse bajo la tenue luz de la luna. Me froté los ojos, pensando que era solamente la fatiga jugándome una mala pasada, pero cuando volví a mirar, las lápidas parecían normales. Sintiéndome nerviosa, decidí tomar un descanso y me senté en un banco cercano, tratando de calmar mis nervios. Pero mientras lo hacía, noté una figura que se movía entre las lápidas. Mi corazón saltó a mi garganta y rápidamente agarré mi linterna y la alumbré hacia la figura. Para mi alivio, resultó ser un gato callejero, pero no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Los ojos del gato parecieron brillar con una intensidad antinatural mientras me miraba antes de lanzarse hacia la oscuridad. Decidido a no dejar que mi imaginación se apoderara de mí, reanudé mi patrulla, tratando de concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Pero a medida que avanzaba la noche, los extraños sucesos continuaron. Las sombras parecían bailar entre las lápidas y podría haber jurado que vi figuras moviéndose justo en el borde de mi visión. En un momento, incluso escuché el débil sonido de la risa de un niño, lo que me provocó escalofríos. Busqué en la zona, pero no había señales de niños ni de ningún alma viviente en el cementerio. Cuando el reloj marcó la medianoche, una repentina ráfaga de viento azotó el cementerio, haciendo que los árboles se balancearan siniestramente. La luna ya estaba alta en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre las lápidas. Sintiendo una creciente sensación de temor, decidí hacer una última ronda antes de que terminara mi turno. Pero al acercarme a la parte más antigua del cementerio, noté una tenue luz parpadeando entre las tumbas. La curiosidad se apoderó de mí, seguí la luz y lo que vi a continuación me dejó paralizado de miedo. En el centro del cementerio había un grupo de figuras encapuchadas, rodeando una pequeña hoguera. Observé con horror cómo cantaban en un idioma que no podía entender, sus voces resonaban en la noche. Había símbolos dibujados en el suelo a su alrededor y las llamas parecían bailar con una energía antinatural. Mientras me escondía detrás de un árbol, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quiénes eran estas personas y qué hacían en el cementerio? ¿Eran simplemente bromistas o sus intenciones eran más profundas y oscuras? Antes de que pudiera seguir contemplando, las figuras de repente dejaron de cantar y sus cabezas se volvieron en mi dirección. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras su mirada espeluznante penetraba en mi alma. Sintiendo una fuerza inexplicable que me atraía hacia ellos, luché por liberarme de su control. Con una oleada de adrenalina, me di vuelta y corrí hacia la cabina de seguridad, sin atreverme a mirar atrás. Una vez dentro de la seguridad de la cabina, cerré la puerta y llamé a Bill, contándole todo lo que había presenciado. Escuchó pacientemente y, para mi sorpresa, no descartó mis afirmaciones como resultado de una imaginación hiperactiva. «Escucha, chico, el cementerio tiene una historia oscura», dijo Bill solemnemente. Las leyendas dicen que en la noche de Halloween, un grupo de brujas se reúne aquí para realizar sus rituales, buscando comunicarse con los espíritus de los muertos. Mientras Bill hablaba, se me erizaron los pelos de la nuca. Los espeluznantes sucesos de repente cobraron sentido y no podía creer que me hubiera topado con una reunión tan siniestra. «Pero no te preocupes», continuó Bill, «las brujas no quieren hacer daño a los vivos. Simplemente están tratando de conectarse con el otro lado en esta noche especial». Encontré poco consuelo en sus palabras, pero había una parte de mí que quería creer que tenía razón. Quizás había juzgado mal las intenciones de las figuras encapuchadas y, después de todo, eran inofensivas. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a despuntar, salí del cementerio, mi mente todavía acelerada con los acontecimientos de la noche. La experiencia había sido aterradora y surrealista, y no pude evitar preguntarme si acababa de toparme con un mundo oculto de magia y misterio. A partir de esa noche,
Halloween adquirió un significado completamente nuevo para mí. Ya no era solamente una noche de disfraces espeluznantes y casas encantadas, era una época en la que el velo entre los vivos y los muertos parecía adelgazarse y fuerzas antiguas se agitaban en la oscuridad. Si bien nunca me he vuelto a encontrar con las figuras encapuchadas, todavía no puedo evitar la sensación de que hay más en este mundo de lo que parece, especialmente en la noche de Halloween. Y cada vez que paso por el cementerio, no puedo evitar mirar las viejas lápidas, preguntándome qué secretos guardan y qué misterios aguardan en las sombras del cementerio. En la noche de Halloween, el aire era fresco y lleno de una extraña sensación de anticipación mientras deambulaba por el antiguo cementerio. La luna llena arrojaba un brillo etéreo sobre las lápidas, creando sombras inquietantes que danzaban a mi alrededor. Siempre me habían atraído los misterios del pasado, y esa noche de todas las noches, el cementerio parecía el lugar perfecto para satisfacer mi curiosidad. Mientras paseaba entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas grabados en piedra, noté una figura en la distancia. Vestida con ropas oscuras de luto, la persona se movía lenta y deliberadamente entre las lápidas. Intrigado, no pude resistirme a seguirlos para ver qué hacían en el cementerio la noche de Halloween. La figura me llevó a lo más profundo del cementerio, lejos del camino principal y hacia una sección oculta que parecía no haber sido tocada por el tiempo. Las lápidas aquí estaban desgastadas y antiguas, sus inscripciones apenas legibles. Podía sentir el peso de la historia y el dolor en el aire, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras seguía a la figura enlutada, noté que llevaban un pequeño bulto envuelto en tela negra. El viento susurraba entre los árboles, haciendo crujir las lápidas, y no pude evitar sentir un presentimiento. Finalmente, la figura se detuvo frente a una lápida particularmente desgastada y mi corazón dio un vuelco. El nombre de la lápida apenas era visible, pero parecía ser el más antiguo del cementerio. Observé en silencio cómo la figura se arrodillaba y colocaba el bulto negro en el suelo frente a la tumba. Mientras me escondía detrás de un árbol cercano, me esforcé por ver qué estaba haciendo la figura. Parecían estar murmurando algo en voz baja, su voz apenas audible entre el susurro de las hojas. Era como si estuvieran realizando algún tipo de ritual y un escalofrío de miedo recorrió mi espalda. Justo cuando estaba a punto de girarme e irme, la figura se levantó y levantó los brazos hacia el cielo. Una repentina ráfaga de viento azotó el cementerio, apagando las velas que cubrían la tumba. La luz de la luna se atenuó, dejando la escena en oscuridad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba con horror, sin estar seguro de lo que estaba presenciando. La figura parecía estar invocando algo, pero no podía entender qué tipo de poder estaban invocando. De repente, la oscuridad pareció cobrar vida con el movimiento. Las sombras bailaron y giraron alrededor de la figura, y podría haber jurado que escuché débiles susurros llevados por el viento. Era como si el antiguo cementerio mismo estuviera despertando, cobrando vida propia. Aterrada, di un paso atrás, tratando de distanciarme de lo que estaba pasando. Pero mi curiosidad se apoderó de mí y no podía apartar los ojos de la escena que se desarrollaba ante mí. Mientras observaba, la figura se arrodilló y desenvolvió el paquete negro, revelando una colección de hierbas secas y huesos. Se me cortó el aliento cuando me di cuenta de que no se trataba de un doliente común y corriente, eran practicantes de algún tipo de magia oscura. De repente, la figura giró la cabeza y me miró directamente, sus ojos ardían con una intensidad que me provocó escalofríos. Sentí como si pudieran ver a través de mí, atravesando mi alma con su mirada. ¿Quién eres? Logré tartamudear, mi voz apenas era más que un susurro. La figura no respondió, sino que me hizo una señal para que me acercara con un dedo torcido. Mis instintos me gritaban que corriera, que escapara de este lugar de oscuridad y malevolencia, pero me encontré atraído hacia la misteriosa figura en contra de mi mejor juicio. Mientras me acercaba, la figura extendió la mano y me entregó una caja pequeña y ornamentada.
Estaba frío al tacto y podía sentir un débil pulso de energía que emanaba de mi interior. Era como si la caja contuviera un poder secreto esperando ser desatado. ¿Buscas conocimiento? La figura finalmente habló, con voz baja e inquietante. Dudé por un momento, sin saber cómo responder. La parte racional de mí me gritó que me diera vuelta y huyera, que escapara de este lugar y nunca mirara atrás. Pero había algo inexplicable en la figura y la caja que me habían regalado. Era como si el destino me hubiera traído hasta aquí, hasta este momento, en esta noche de Halloween. Sí, respondí, finalmente, mi voz firme a pesar del miedo que se apoderó de mí. La figura asintió, pareciendo entender algo que yo no podía comprender. Entonces abre la caja, dijeron, sin dejar de mirarme. Con manos temblorosas, abrí la caja y miré dentro. Lo que vi envió una sacudida de terror a través de todo mi ser. La caja contenía una colección de símbolos e inscripciones antiguos, escritos en un idioma que no podía entender. Sentí una oleada de energía recorrerme, como si hubiera desbloqueado algún poder antiguo. Fue a la vez estimulante y aterrador, y supe que me había topado con algo que escapaba a mi comprensión. Mientras la figura continuaba con su ritual, me sentí atraído por la magia oscura del cementerio. Los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaron y me encontré en un estado parecido a un trance, perdido en la energía antigua que me rodeaba. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme por completo a la oscuridad, un repentino estallido de coraje surgió dentro de mí. Con todas mis fuerzas, aparté la mirada de la figura y del ritual y corrí lo más rápido que pude fuera de la sección oculta del cementerio. No me detuve hasta que estuve de vuelta en la seguridad del camino principal, rodeado por las familiares lápidas. La luna brillaba intensamente en lo alto y el viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo una sensación de calma y paz. Respiré profundamente, tratando de calmarme y darle sentido a lo que acababa de suceder. Cualquiera que fuera la magia oscura que la figura había invocado, sabía que no quería participar en ella. El atractivo del poder era fuerte, pero había visto la malevolencia que había en él y sabía que tenía que resistir. A partir de esa noche, nunca volví a la sección oculta del cementerio, e hice lo mejor que pude para olvidar el encuentro con la misteriosa figura. Pero el recuerdo de esa noche de Halloween me perseguía, un recordatorio de la oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie del mundo. Y a medida que se acercaba cada Halloween, no podía evitar preguntarme si la figura todavía deambulaba por el cementerio, realizando sus antiguos rituales e invocando poderes más allá de la comprensión humana. Esperaba que nadie más fuera arrastrado a sus malévolas garras, pero sabía que el encanto de la magia oscura era una fuerza poderosa, que podía consumir incluso a las almas más racionales y cautelosas. Hasta el día de hoy, me atormenta el recuerdo de aquella noche de Halloween y llevo conmigo el conocimiento de que hay fuerzas en este mundo que es mejor no perturbar, escondidas en las sombras del pasado, esperando ser despertadas por aquellos que atreverse a buscar un poder más allá de su comprensión. Era la noche de Halloween y un grupo de amantes de las emociones fuertes, entre los que me encontraba yo, nos habíamos reunido en el antiguo cementerio. La luna llena iluminó las lápidas, proyectando un brillo espeluznante sobre las tumbas. La emoción zumbaba en el aire mientras intercambiábamos miradas atrevidas, ansiosos por demostrar nuestra valentía en esta noche escalofriante. El viento susurraba entre los árboles y el sonido lejano de las risas de las fiestas de Halloween resonaba en la noche. Nuestro grupo se acurrucó, tratando de ignorar la creciente sensación de presentimiento que nos envolvía. Estábamos aquí para desafiar nuestros miedos, pero en el fondo, no podíamos negar la inquietante sensación de que algo de otro mundo nos observaba desde las sombras. Para demostrar tu valentía, dijo mi amigo Jack con una sonrisa maliciosa, tienes que pasar toda la noche entre las lápidas, desde el anochecer hasta el amanecer. Un grito ahogado colectivo siguió a sus palabras y sentí una mezcla de temor y emoción. El desafío era enorme, pero no podíamos dar marcha atrás ahora. Estábamos decididos a afrontar nuestros miedos de frente.
A medida que caía la noche y la luna se elevaba en el cielo, cada uno de nosotros encontró un lugar entre las lápidas y nos acomodamos para la larga noche que nos esperaba. El cementerio estaba en silencio y el único sonido que rompía el silencio era el suave ulular de un búho. Pasaron las horas y tratamos de distraernos con charlas triviales y bromas, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Las lápidas parecieron hacerse más grandes en la oscuridad, y los grabados en las lápidas adquirieron un aire siniestro. Cuando el reloj marcó la medianoche, el aire se volvió más frío y una sensación inquietante nos invadió. Intentamos descartarlo como el efecto de nuestra imaginación hiperactiva, pero el escalofrío pareció filtrarse hasta nuestros huesos. Entonces ocurrió el primer encuentro escalofriante. Por el rabillo del ojo, vislumbré una figura oscura moviéndose entre las lápidas. Mi corazón se aceleró y le susurré a mis amigos, ¿vieron eso? Intercambiaron miradas nerviosas, pero lo ignoraron como un truco de la luz de la luna. Sin embargo, la sensación inquietante persistía y no podíamos quitarnos la sensación de que nos estaban observando. A medida que avanzaba la noche, experimentamos sucesos más espeluznantes. Escuchamos débiles susurros llevados por el viento, como si las voces de los difuntos nos hablaran desde más allá de la tumba. Las lápidas parecieron moverse y cambiar, y las inscripciones adquirieron un significado siniestro. Uno por uno, compartimos nuestras escalofriantes experiencias y el miedo en nuestros ojos reflejaba nuestra creciente comprensión de que algo inexplicable estaba sucediendo a nuestro alrededor. En las horas más oscuras antes del amanecer, una espesa niebla se apoderó de él y envolvió el cementerio en una neblina inquietante. La atmósfera era sofocante y la niebla parecía distorsionar la realidad misma. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho como si quisiera escapar de este lugar espeluznante. De repente, un gruñido bajo y gutural resonó a través de la niebla y nuestro grupo se quedó paralizado de terror. Mis ojos buscaron la fuente del sonido, pero todo lo que pude ver fueron los vagos contornos de las lápidas a través de la densa niebla. Cuando el gruñido se intensificó, supimos que teníamos que abandonar el cementerio. Nos acurrucamos juntos y lentamente nos dirigimos hacia la salida, tratando de ignorar la sensación de que ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. Justo cuando llegamos a las puertas, la niebla pareció retirarse, revelando un espectáculo que nos heló la sangre. Una figura espectral se encontraba ante nosotros, su forma retorcida y etérea. No pudimos ver su rostro, pero su presencia exudaba una malevolencia que nos provocó escalofríos. Con una oleada de adrenalina, corrimos lo más rápido que pudimos, el sonido de nuestros pasos llenando el aire. No paramos hasta que nos alejamos del cementerio, jadeando y temblando en la seguridad de las farolas. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo, recuperamos el aliento y compartimos nuestras experiencias de la noche. Todos estábamos conmocionados y la incredulidad en nuestros ojos mostraba que habíamos encontrado algo más allá de toda explicación. A partir de esa noche de Halloween, juramos no volver nunca más al antiguo cementerio. Los inquietantes recuerdos de esa noche se quedaron con nosotros, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que desafían toda explicación y desafían los límites de nuestro coraje. A medida que tomamos caminos separados, los escalofriantes encuentros en el cementerio siguieron siendo una leyenda susurrada entre nuestro grupo de buscadores de emociones. No importa cómo intentáramos racionalizarlo, sabíamos que algo sobrenatural había sucedido esa noche, una experiencia de Halloween que quedaría grabada para siempre en nuestra memoria, atormentándonos cada vez que salía la luna en la víspera de Todos los Santos.